¿Alguna vez habéis pensado, ¿y si el VAR no funciona en el fútbol? Igual no lo habéis pensado porque realmente es un hecho paranormal, ¿no? Pues bienvenidos al fútbol femenino, bienvenidos a la Real Federación Española de Fútbol. Efectivamente, el VAR no funcionó en unas semifinales de Supercopa. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez vídeo del análisis del partido de ayer que se jugó en Butarque entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Esas semifinales de Supercopa, unas semifinales marcadas por pues pura polémica, como siempre realmente. ¿El Barça ganó? Sí. Oh, sorpresa. Polémica arbitral. Sí. Oh, sorpresa. Yo de verdad pienso que a veces hago vídeos y que me repito más que el ajo, pero bueno, no me queda otra pues, que informaros de todas estas cosas y sobre todo denunciarlo, porque realmente me resulta cargante y me resulta pesado terminar de ver un partido y decir, a ver qué polémica es la que me espera ahora. No comentar el fútbol que se ha visto en el partido, sino la polémica que viene después del partido, cosa que me da bastante rabia. Pero bueno, primero que nada, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y ponme en comentarios qué te parece este partido. Y recuerda que puedes ser una leyenda de este canal y participar en un fantástico sorteo de un álbum y de un paquete de 50 sobres de cromos Panini si eres miembro de este canal, así que ya sabes, conviértete en una leyenda y ten acceso a contenido exclusivo y sin anuncios. Es que todo perfecto. Y ahora ya sí que sí entramos en lo que es el grueso del partido porque hay varias cosas a comentar, pero como siempre, pues vamos en orden, porque si no, pues yo me pierdo. Además tengo unos apuntes perfectamente hechos, ya que hice directo ayer y iba pues apuntándome las cosas. Y luego terminas el partido y dices, ¿realmente qué he visto? ¿Realmente qué es lo que tengo que apuntar y qué es lo que tengo que pensar para este partido? Un partido de Supercopa, una Supercopa que ha incrementado, muy entre comillas, su precio, su premio, perdón, y que de repente las jugadoras y clubes van a salir a repartir a 80 euros. Fantástico, maravilloso, espectacular. 80 eurazos, gente. Un café y medio croissant, literalmente. En fin, es que nada nuevo. Luego te dicen, ¿la Eurocopa en Arabia? Hostia, pues no lo sé, la verdad. No lo sé, perdón por el taco, perdón. Comentemos los 11. 11 del Barça, 11 titular. Mezclado con Pina y Esme, que para mí ya son titulares realmente, pero hay mucha gente pues, que piensa que no son titulares. Pero bueno, el cambio así a destacar realmente era el que no jugara Aitana. Mucha gente me decía y leía por Twitter, no, pues es que Aitana en una Supercopa, en una semifinal de Supercopa debía de jugar, ¿no? Porque es una jugadora muy importante. Sí, coincido. Pero venimos de lo de siempre, lo que siempre os digo. Si entramos en un bucle de poner a Aitana en partidos que no son importantes, y otra vez abro las comillas porque todos los partidos son importantes, pero me entendéis, pues entonces a Aitana luego la vas a tener que hacer descansar y te puede tocar un partido que puede ser más importante o más jodido y que la puedas necesitar más y que no esté disponible porque ya lleve una carga de partidos bastante grande. Con esto dicho lo cual, hace este hilo conductor para comentar el Alexia fuera de su posición. Estoy cansada, agotada como putellista de que Alexia juegue fuera de su posición. Alexia tiene muchísimo que dar, muchísimo. Y si tú la pones fuera de su posición, desaparece. Pero desaparece real, o sea, parece que no está. Luego la ves actuar y da algún pase y puede ser incipiente en el área y puede hacer un poco de Aitana, pero Aitana y Alexia no son lo mismo, no ocupan la misma posición y por tanto no son suplentes la una de la otra, por lo que es bastante complicado ver a una haciendo de la otra y viceversa. Para mí perder a Alexia en su posición es perder a una jugadora muy buena, una jugadora que te puede sacar de muchos apuros. ¿Jugó mal el Barça? No. Ahora entraremos en esto, solo quería hacer este apunte de Alexia, ¿vale? Luego las bajas del Atlético de Madrid, que se dejaba a Lola Gallardo, portera titular y muy buena portera, fuera del 11 porque, pues por lesiones, por molestias, no sé por qué exactamente, pero vamos, no estaba titular. No estaba convocada, perdón, y Jensen, que tampoco estaba convocada, también por lesión. Dicho lo cual, Larqué actuó de portera
No hizo un mal papel, no me pareció que estuviera mal, no me pareció un papel de segunda portera tampoco. Podemos entrar en el debate de si hubiera estado Lola Gallardo, si hubiera hecho mejor papel, hubiera parado algún gol del Barça, pero yo creo que el Arque hizo un buen papel y que debe estar orgullosa realmente. Hizo buenas paradas, sinceramente. Hay varias novedades en esta Supercopa, ya no solo el premio, sino también el hecho de que en teoría había VAR. No hay prórroga tampoco, directamente ibas a penaltis si todo esto terminaba en empate. El tema de la prórroga, bien. El tema del VAR, no tan bien. ¿Y por qué digo esto? Porque el partido empezó y el Barça entró muy bien, tuvieron mucha intensidad, tuvieron un buen juego a nivel de tejer esa telaraña para que luego las ocasiones llegaran. El Atlético de Madrid también estaba muy incipiente, tenía algunas ocasiones de jugar a la espalda del Barça. De hecho, hay una donde allí va de casi marca al Barça, pero se va el balón, vamos, casi que me toca la puerta de la habitación y está el balón entrando. Pero así habían varias del Atlético de Madrid y luego pues un autobús defensivo del Atlético de Madrid, que ya sabemos pues este tipo de partidos cómo se enfocan. Yo personalmente, a mi gusto personal, pues no es un estilo de juego que yo comparta o que a mí me guste o que yo disfrute viendo. De hecho, se me hace tosco el partido, se me hace tocho de ver, difícil, complicado. Y no por el Barça, porque el Barça no jugó mal, era un partido bastante estable por parte de los dos equipos. Dicho lo cual, el Atlético de Madrid no es que solo se metiera en su área, es que también iban con una intensidad para mí sobrepasada, con algunas faltas que decías, ¿realmente es necesario? Sobre todo por parte de las delanteras. Creo que iban muy excitadas de más. Que yo también lo entiendo, porque al final es una semifinal y quieres pues, marcar y ponérselo difícil y pasar de fase, ¿no? Pero no creo que fuera necesario. Y aquí es donde venimos al tema de los penaltis. Los penaltis dudosos, que os voy a dejar las imágenes por aquí para que juzguen ustedes mismos. Pero ¿quién no juzgó? ¿Quién no juzgó, gente? Pues no juzgó el VAR. Diréis, ¿pero había VAR? Pues esta es la duda que yo tenía. Esta es la duda que yo tenía, porque no tenía ni idea de que de repente en Butarque para el fútbol femenino se había implantado el VAR. Nadie nos había avisado, nadie nos había dicho nada de esto. Lo dijeron las comentaristas, incluso en la 2 Corredera no sabía ni que había VAR, o sea, tuvo que corregirle la narradora y yo me quedé flipando porque dije, 2 penaltis o 2 posibles penaltis realmente y ni siquiera te paras a ver en el VAR si es penalti o no o chequearlo, porque ya por deferencia se chequea solo. Digo, ¿realmente hay VAR? ¿Realmente saben utilizar el VAR? ¿Realmente se saben las normas de esto? ¿O están tan poco acostumbradas que no saben ni que hay VAR o no saben cómo utilizarlo? Claro, yo tenía como este run en la cabeza durante todo el partido, porque después de decirlo a las comentaristas, habían 2 penaltis, habían faltas así como dudosas y habían cositas, ¿no? Pero bueno, lo tenía como ahí en el pensamiento y sinceramente no le di mayor importancia porque dije, pues seguramente será otro fallo de las árbitras y seguiremos sumando y poco más que añadir. El Barça que lo intentaba, pero tampoco tenía mucha estabilidad, o sea, era como estabilidad, pero no tenía mucha idea. No había un juego abierto, las bandas las teníamos un poco desaparecidas, aparte al Atlético de Madrid era muy difícil penetrar esa defensa muralla que nos pusieron y salió el gordo, salió Claudia Pina, salió nuestro pequeño diablo que se convierte cuando juega contra equipos madrileños. Esto es verídico, o sea, no es opinión, es estadística. Marcó un auténtico golazo con una cosa que realmente es lo que tenían que hacer las jugadoras del Barça cuando te plantean una defensa así de potente y sobre todo de difícil, no sé, como de entrar en el área rival. Porque todo el mundo intentaba entrar por cualquier medio y no había ningún espacio abierto. Y entonces Claudia Pina se inventó pues un auténtico golazo para quitarle todas las telarañas a la portería. Abrió el marcador en el minuto 45 y nos fuimos al descanso pues con un 1-0 que, oye, nos vino muy bien, sinceramente. Luego en la media parte el Atlético de Madrid pues salió apretando mucho, ahí va de repente, ¡oh, sorpresa! ¡Pum! Encuentra un hueco en la defensa del Barça, un poco colador la defensa del Barça, debo decir, pero es que no estamos estables en esa zona. Y marca
pero marca en fuera de juego. Y va hacia la árbitra y le dije, oye, señora árbitra, ¿me puede revisar esto? Y le hace así con las manos en el VAR. No se lo diría con tanta paciencia, ¿no? Y con tanta educación. Se lo diría más bien cabreada, ¿no? Pero el árbitra coge y de repente le saca tarjeta amarilla y digo, ¿qué? ¿En qué momento? Si solo te ha dicho que lo revises en el VAR. Y eso que soy del Barça, ¿eh? O sea, no me convendría para nada que esa jugada se revisara y que de repente no fuera fuera de juego y fuera gol y estuviéramos hablando de un 1-1, ¿no? Pero me pareció sorprendente. Entonces, claro, al ver a la árbitra sacando la amarilla, yo quedé desconcertada porque digo, ¿realmente hay VAR? ¿O no saben las árbitras que hay VAR? ¿O las comentaristas se han equivocado? ¿O no entiendo absolutamente nada? Pero bueno, lo dejé pasar también porque digo, es que, claro, no nos vamos a enterar. Entonces no sabía si era incompetencia de las árbitras o de quién era la incompetencia, o de Ajibade por haber protestado, o... Es que no tenía ni idea, gente. Pero bueno, el partido seguía, Pina volvió a marcar otro golazo, porque es que Pina diversión en todos estos partidos. Ella se lo guisó, ella se lo comió, puso un centro, el centro fue rechazado y el rechace le cayó a ella y reventó la portería, literalmente. Y luego Graham, que marca, o sea, que vuelve de la lesión. Recordemos que Graham estaba con molestias, estuvo una semana y media aprox de baja y volvió, o sea, le dieron el alta hace 3 días, literalmente. Vuelve en la segunda parte. Discutible el hecho de hacerla entrar o no. Yo igual no la hubiera hecho entrar, pero es verdad que jugó pocos minutos y minutos de poca intensidad, aunque ella ya sabéis que siempre le pone intensidad porque es una de las mejores jugadoras que tenemos. Y a mí me gustó mucho volver a verla en el terreno de juego, pero es que siempre tengo esa doble vara en Graham de decir, realmente es una jugadora que la tendría en paño, es como oro en paño, literal. Entonces, no sé si para estos partidos sacarla un par de minutos nos conviene, pero claro, también entiendo que tiene que entrar como en dinámica de equipo y en dinámica de competición y por tanto es un buen partido como para que entre en esto. Bueno, no me pareció tan mal, tan grave. Es discutible, pero no es grave. Dicho esto, gol en el 91 ya con el tiempo de descuento, 3-0 y pase a finales. Y diréis, ¿por qué terminas tan rápido el análisis del partido? Bueno, es que el partido no tiene mucho más. Es que el partido lo que tiene es cuando termina el partido. Porque cuando termina el partido, de repente, yo había puesto un tuit y veo en mi citado... En rueda de prensa, el entrenador del Atlético de Madrid ha dicho que las árbitras y las jugadoras sabían que no había VAR. Y yo digo, ¿cómo que no hay VAR? ¿Cómo que no hay VAR? Leo comunicado de la federación, que básicamente, o sea, hay un textaco, pero básicamente dice, pues como el rey emérito, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y dice que había sido un error de Mediapro y que hasta el minuto 70 pues que el VAR no estaba disponible en estos momentos. Digo, increíble. O sea, es que el fútbol femenino en España es como una escena de Paquita Salas continuamente, de verdad. Yo creo que deberíamos de juntarnos todas y hacer como un diario de todas las anécdotas del fútbol femenino y ponerlo en Netflix y decirle, mira... Aquí tienes el Paquita Salas del fútbol femenino. Encantada de conocerte. ¿Qué mail? ¿Qué ¿Qué mail? mail? No hay mail. ¿Qué mail? No hay mail. Parece ser que había un mail, pero nunca llegó. Yo no sé. ¿Qué pudo ser, no? Pues se ha extraviado. Porque realmente... ¿En qué cabeza cabe que en una competición eliminatoria de título, como es la Supercopa, en unas semifinales, el VAR no esté disponible? ¿No haya funcionado? Es que esto en el fútbol masculino no pasa nunca. Es que no llega a pasar, es que no empiezan el partido hasta que el VAR no funcione. Claro, ahora se entiende pues la tarjeta Ajibade porque en teoría las capitanas, los equipos y tal sabían perfectamente que el VAR no funcionaba. También te digo, y esto ya es opinión personal mía, si tú como árbitra sabes que el VAR no funciona
y que estás en un partido bastante candente, que puede ser ese 1-1, le puedes decir a la jugadora, escúchame, el VAR sigue sin funcionar, es lo que hay, punto. Yo creo que allí Bade, en ese momento, pararía y diría, oye, pero esta qué vergüenza es. Es que es normal. Yo, mira, de verdad, es que no soy del Atlético de Madrid, pero es que es normal que allí Bade estuviera cabreada. Porque es que en la cabeza de quién piensa que el VAR no funciona, porque hay un error técnico. Hostia, tío, un error técnico en estas competiciones, de verdad. No hay ningún otro medio. Es que al final vamos a llegar a lo que decía Medina, que coger una tablet y ponerle la retransmisión a la árbitra, porque si no, no llegamos, de verdad. No llegamos. No puede ser que llevemos un montón de tiempo reclamando esa ausencia del VAR y cuando tenemos el VAR, coge y no funciona. Es de risa, es de chiste. Esto se lo cuentas a cualquier persona y dices, ¿pero en qué momento? ¿En qué momento? Y luego me sacas un comunicado por la cara. Un comunicado que además es que no llega a nada. No llega a nada porque ninguna cadena de televisión, ningún medio fuera de los medios del fútbol femenino se ha hecho eco de esto. Es que si no estás en la comunidad del fútbol femenino, tú no te enteras de que el VAR no funcionó hasta el minuto 70, gente. Es que el partido estaba terminado ya. Es que el partido estaba terminado ya. Y aunque no lo hubiera estado, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y punto. Y es una vergüenza más de la federación que tenemos. Ya está. Y este ha sido el cabreo de hoy, patrocinado por la Real Federación Española de Fútbol. Un día más, un día más. Es lo que hay, gente, y me tenéis que aguantar. Y es lo que os digo, yo debería de estar feliz, y lo estoy, ¿eh? Pero, o sea, realmente el vídeo debería de ir encaminado a la felicidad del pase a las finales del Barça femenino y de esa final de Supercopa que jugaremos contra Real Madrid o Real Sociedad, cualquiera de los dos que gane, y realmente es toda una polémica. Y estoy cansada de las polémicas, gente. Sinceramente, o sea, me cuesta mucho salir de este bucle, ¿no? Pero creo que también tenemos que hacernos eco de estas cosas, porque es que hay gente, y estoy segura de que hay gente que estará viendo este vídeo ahora mismo y no sabrá lo que ha pasado con el VAR, porque es un silencio muy habitual en el fútbol femenino. Al final, un 3-0 del Barça, con un juego estable, no brillante, un partido tosco y una polémica. Este sería el resumen de este vídeo y el resumen de este partido. Dicho esto, las notas de las jugadoras que irán pasando por aquí. El chat eligió a Pina como MVP del partido, yo elijo a Pina como MVP del partido y la propia competición de la Supercopa eligió a Pina como MVP del partido. Creo que Pina está en un nivel espectacular. Los últimos partidos no estaba destacando, pero eso no significa que esté mal, simplemente hay veces pues, que no tienes el partido, que no tienes la posición. Creo que Pina en este partido estuvo más silenciosa, entre comillas, y tuvo un trabajo como más invisible, pero cuando tuvo que estar y cuando tuvo que marcar, marcó los goles que tenía y las ocasiones que tenía. Y es indudable e innegable que cuando Alexia está fuera de su posición, es Pina la que coge las riendas de esa creación de juego, porque en este caso pues tampoco teníamos a Aitana, ¿no? Pero ya me entendéis. Dicho esto, Kika también entró en la segunda parte, dio la asistencia al gol de Graham y a mí Kika es que me gusta mucho cuando entra. No sé por qué, pero me gusta más Kika cuando entra de revulsivo, o sea, desde el banquillo, que cuando entra de titular. Pero son cosas mías también, ¿eh? Y nada, gente, igual el lunes tenéis videoanálisis de ese partido de esa final de la Supercopa de España, que esta es otra, que se juega el domingo a las 12 del mediodía, o sea, una final de Supercopa a las 12 del mediodía, hora española. Pero bueno, la disfrutaremos, no haré directo, obviamente, estaré viéndolo tan tranquila y ya tendréis el lunes el análisis como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Por cierto, gente, que estaba yo aquí editando el vídeo con mi batín y tal, y digo, hostia, no he hablado de las polémicas con la Supercopa, porque hay jugadoras que se han pronunciado bastante con el tema de la Supercopa. ¿Realmente mis seguidores querrán ver las declaraciones y hablar más tendidamente sobre esto? ¿Qué os parece si hacemos un vídeo especial con el tema de la Supercopa
cuando termine todo el rollo de la Supercopa, a ver si hay más jugadoras que se pronuncian sobre todo esto, del tema de Arabia Saudí y tal, y ya opinamos. Y suscríbanse, darle me gusta y ponme en comentarios todo y conviértete en una leyenda ya que estás y me apoyas y eso. Muchas gracias, gente. Chao.